Vamos a ver entonces nuestro ejemplo de cómo elaborar nuestra curva granulométrica. Como decíamos, a nuestra obra, por ejemplo, llegó este material y nosotros tenemos curiosidad si cumple o no cumple con las especificaciones que yo necesito y si está bien gradado o mal gradado. Y entonces elaboro un análisis granulométrico. Como veíamos, en este análisis granulométrico lo que hago es utilizar una serie de tamaños y vierto mi material en esta serie de tamices. Entonces, al llegar este material, yo lo que hice fue poner la serie de tamices que se dice a continuación. Entonces pongo un tamiz 3/8, número 4, número 8, número 16, 30, 50 y 100, de manera que se cumpla la relación 1-2. Entonces, como vemos acá en los diámetros, digo que 150 por 2 es 300, por 2 600, por 2 120, o alrededor de 120, acá es 118 porque es la apertura comercial que consigo, 2.36, 4.75 y 9.75. Entonces, lo que hice fue coger mi material, pasar mi material por cada uno de los tamices. Yo sacudo mis tamices, como ustedes van a ver en su laboratorio de esta semana, y se retiene cierto peso de mi muestra en cada uno de los tamices y yo consigno cuánto peso fue. Entonces, por ejemplo, toda la mezcla pasó el 100% por el tamiz 3/8, pero ya se empieza a retener en el tamiz número 4. En el tamiz número 4 se retiene una porción del material. En el tamiz número 8 se retiene otra porción del material y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, con base en estos resultados, yo voy a determinar unos parámetros muy importantes para la curva granulométrica. Primero voy a saber qué porcentaje retenido se dio en cada uno de los tamices. Entonces, ¿cómo voy a hallar esto? El peso retenido en el tamiz sobre el peso total de la muestra por 100 para saber el porcentaje. Necesito saber el peso retenido acumulado, que yo voy a hallarlo con el peso retenido en el tamiz de arriba, más el peso retenido, perdón, el peso acumulado retenido en el tamiz de arriba, más el peso retenido de mi tamiz. Y voy a hallar después el porcentaje que pasa, que es el 100% menos ese porcentaje retenido acumulado. De la curva granulométrica, para saber si está bien o si está mal gradada, yo voy a hallar dos factores importantes. Primero es el coeficiente de uniformidad, el cual mide la condición de uniformidad o distribución de tamaños de mi material. Yo digo, ¿cómo lo hallo? Entonces, el porcentaje de partículas, el diámetro en donde pasa el 60% de mis partículas sobre el diámetro en donde pasa el 10%. Si este coeficiente es mayor a 6, yo voy a decir que mi material es bien gradado. También voy a decir el coeficiente de curvatura de mi mezcla. Es un indicador del equilibrio relativo que existe entre los diferentes intervalos de partículas de suelo. Entonces yo voy a decir que es el diámetro en el cual pasa el 30% de mis partículas al cuadrado sobre el diámetro donde pasa el 10% por el diámetro donde pasa el 60%. Y este coeficiente va a estar entre 1 y 3. Entonces voy a mostrarles el archivo donde que ustedes pueden guiarse en el momento que van a elaborar su curva granulométrica. Lo que yo hago es, voy a mostrarles este archivo, en un Excel, puede ser, pongo los tamaños de mis tamices, consigno el peso retenido en cada uno en gramos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos cuántos gramos se retuvieron. Y lo primero que voy a hacer es, listo, si me dan cuánto se retuvo, te sumo eso y voy a saber que tuve una muestra de 2 kilogramos, de 2.000 gramos.
para hallar el porcentaje retenido, entonces lo que voy a hacer es ese peso que existe entre, que se retuvo en cada uno de mis tamices sobre el porcentaje total de la muestra. Y como yo estoy acá trabajando en Excel, estos celdas están en formato de porcentaje. Si no estuvieran en formato de porcentaje, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 100. Para hallar el retenido acumulado, entonces lo que hago es, lo que voy a hacer es el retenido acumulado del tamiz inmediatamente superior más el retenido de mi tamiz. ¿Listo? Entonces, como vemos acá, este archivo voy a ponérselos en bloque nuevo. Vemos que estoy sumando en el retenido acumulado del tamiz inmediatamente menor más el retenido. Y así sucesivamente. Aquí también tenemos las celdas en forma de porcentaje. Y por último, y lo que vamos a graficar es el porcentaje que pasa. Entonces acá tenemos que el porcentaje que pasa va a ser el 100% de mi mezcla, o de mi peso, perdón, menos el retenido acumulado. Entonces, acá tenemos el porcentaje que pasa menos porcentaje retenido acumulado. Una vez tenemos eso, vamos a crear la curva granulométrica. Entonces, ¿cómo creamos esta curva granulométrica? Aquí les dejo este ejemplo en donde en mi eje X yo tengo la distribución de tamaños en milímetros, tamaño del tamiz en milímetros. Entonces acá ustedes la van a marcar así. Tamaño del tamiz en milímetros versus el porcentaje que pasa. Entonces, en el eje X tengo los milímetros de mis tamices y el porcentaje que pasa en cada uno de los tamices. ¿Listo? Ya con esto yo puedo definir los parámetros de mi curva granulométrica. Entonces, aquí vemos que y podemos hallar el coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad. Aquí, por ejemplo, vamos a estimar el de 60. Entonces, el de 60 es el diámetro en donde pasa el 60% de mis partículas. Entonces, aquí vamos a ver que el 60% me va a dar un aproximado de 0,99 más o menos milímetros. Entonces, aquí vamos a poner 0,99. El de 10, es decir, el diámetro donde pasa el 10% va a ser, aquí, un momento, volteo aquí, perdón, va a ser aproximadamente 0,18. Entonces voy a decir que 0,18. Y el de 30 va a ser, entonces, el de 30, el diámetro donde pasa el 30%, va a ser un aproximado de 0,20, 0,30, 0,41 aproximadamente. Aquí 0,41. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi coeficiente, aplicando las fórmulas aquí escritas, mi coeficiente de uniformidad va a ser 5,5, porque es el diámetro donde pasa el 60% sobre el diámetro donde pasa el 10%. Va a ser 5,5. Y el coeficiente de curvatura va a ser en donde pasa el 30% al cuadrado sobre el diámetro donde pasa el 60% por el diámetro donde pasa el 10%. Y viendo acá los límites, voy a decir que mi material no está bien gradado. ¿Por qué? Porque este es 5,5, es decir, que es mayor al 6%. Entonces, no cumple. Voy a decir que no cumple. Y aquí vamos a ver que mi coeficiente de curvatura se sale del rango del permitido para que sea bien gradado. Entonces tampoco cumple. Entonces voy a decir que mi material ya de entrada no está bien gradado. O sea, no me sirve para la obra. También
vamos aquí, podemos definir otro factor muy importante, que es el módulo de finura. Entonces, primero tenemos que verificar que efectivamente las relaciones de los diámetros de mis tamices son de 1 a 2. Y me dicen que el módulo de finura, yo voy a ver del número 4 al número 10. Entonces, tenemos aquí que el 0,3, digamos, tenemos la primera serie que es 0,15. Por 2 es 0,3, ¿cierto? Entonces acá, este por 2, 0,3, y efectivamente, acá tenemos 0,3. Este tamiz por 2 es 0,6, y aquí efectivamente tenemos 0,6. Este es 0,2, y acá efectivamente tenemos 1,2. Y así sucesivamente, vemos que cada uno de los tamices está cumpliendo con la relación 1,2 de diámetro. Entonces lo que hacemos ahora es vamos a sumar los porcentajes retenidos acumulados en cada uno de los tamices y obtengo un módulo de finura de 2,76. Aquí lo sumo por normal porque está, como les contaba, el formato en porcentaje. Entonces, ya con eso puedo definir mis parámetros de la curva granulométrica. Aquí tenemos entonces cada resultado de cada porcentaje. También podemos ver cuál es mi tamaño máximo, que sería donde pasa el 100%, y inmediatamente cuando ya se empieza a retener material, es decir, que el tamaño máximo de mi muestra aquí va a ser 9,5 milímetros. El tamaño máximo nominal, que será el inmediatamente superior cuando se retiene acumulado el 15% o más. Y como les contaba, un módulo de finura con los tamices que se respete la relación 1,2, uno con otro, se suman los retenidos acumulados. Entonces, aquí otro dato importante. Si yo presento mi curva granulométrica así, con el eje normal, vemos que la distribución de tamaños no se puede percibir adecuadamente. Por ende, yo lo que voy a hacer es presentar mi curva granulométrica en formato logarítmico. Entonces, si observan en el ejemplo, aquí está en formato logarítmico. ¿Cómo lo creamos? De manera, aquí en Excel ustedes pueden seleccionar el eje X, le dicen dar formato al eje, y pueden definir si quieren escala logarítmica o no. Entonces, si yo lo pusiera así, no puedo ver bien cómo es la forma de mi curva, así que yo digo, por favor, muéstrame la curva en escala logarítmica. ¿Listo? Entonces, así es la manera en que se obtiene la curva granulométrica. Hasta aquí tenemos el tema de la curva granulométrica. Ya seguimos con nuestra siguiente reflexión de por qué es importante estudiar los suelos.